2. La Trinidad. Durante mi estancia en Roma, con motivo del Concilio Vaticano, algunos obispos africanos me manifestaron su desconcierto ante la imposibilidad de encontrar en sus propias lenguas las palabras adecuadas para traducir el significado de vocablos como naturaleza y persona. Estos conceptos eran desconocidos en aquellos idiomas. Como respuesta, solo pude expresar mi admiración hacia tales lenguas, mi pesar por no tener conocimiento de ellas y la esperanza de que algún día pudieran contribuir notablemente al rejuvenecimiento del núcleo central del dogma cristiano. Por importante que pueda ser el valor de las formulaciones conciliares y dogmáticas, en absoluto pretenden abarcar el conjunto de la realidad divina que en grado infinito las desborda por todas partes. No debemos olvidar que las palabras naturaleza y persona nunca se utilizan en el Nuevo Testamento para expresar el misterio de la Trinidad, ni tampoco que las primeras generaciones de cristianos vivieron su fe en la Trinidad sin llegar a tener conocimiento de ellas. En rigor, la Trinidad no es doctrina revelada, sino experiencia vivida. Buscarla exegéticamente es método equivocado. Sea como fuere, mi intención no es desarrollar aquí una exposición de la doctrina trinitaria. Mi propósito es simplemente poner de manifiesto cómo, a la luz de la Trinidad, pueden ser reconciliadas las tres formas de espiritualidad anteriormente descritas. De hecho, solo una visión trinitaria de la realidad nos permite señalar al menos las líneas generales de la síntesis de estos tres caminos, aparentemente irreductibles. La difundida y moderna tendencia a considerar todo misterio como misterioso, en su acepción secundaria de obscuro y confuso, ha contribuido a que el misterio trinitario, luz pura, haya sido progresivamente relegado a la lista de objetos y conceptos virtualmente inútiles para la vida práctica cristiana. ¿Para qué sirve si es completamente incomprensible? Cuando en realidad la Trinidad no solo es la piedra fundamental del cristianismo desde un punto de vista teórico, sino también la base existencial práctica y concreta de la vida cristiana. Esto significa que la interpretación clásica de la Trinidad no es la única posible y que no es imposible trascender teóricamente el dogma trinitario, aunque en tal caso habría que encontrar alguna formulación comprensiva que incluyera lo que la Trinidad ha significado tradicionalmente. Cristo se refiere en repetidas ocasiones a alguien más grande que Él y a otro que ha de venir. O dicho de otra forma, Cristo no tiene sentido sin un punto de referencia superior, anterior y posterior a Él. Apertura en todas direcciones. Esta sería la pura expresión algebraica de Cristo como revelación del misterio trinitario, abarcando a la vez lo humano, lo creado y lo divino. Pero no seguiremos aquí esta línea cristológica, pues nuestro tema es simplemente la ampliación y profundización del misterio de la Trinidad, de modo que pueda servir para comprender las fórmulas diferentes que este misterio adopta en otras tradiciones religiosas. Así pues, la Trinidad puede ser considerada como un punto de encuentro de las diferentes dimensiones espirituales de las religiones. La Trinidad es revelación del misterio último de la realidad, la consumación de lo que Dios ha dicho de sí mismo al hombre, de lo que el hombre ha sido capaz de alcanzar y conocer de la realidad en su pensamiento y en su experiencia mística. En la Trinidad se realiza un verdadero encuentro de las religiones, cuyo resultado no es una vaga fusión o mutua dilución, sino un auténtico realce de todos los elementos religiosos e incluso culturales contenidos en cada una de ellas.
En la intuición trinitaria convergen las visiones más profundas de las religiones, trascendiendo el acervo particular de una cultura determinada. En la experiencia trinitaria se encuentran en profundidad y mutua fecundación las diferentes actitudes espirituales, sin forzar ni violentar las particularidades fundamentales de las distintas tradiciones religiosas. Cabría hacer la siguiente objeción. ¿Por qué insistir entonces en seguir hablando de la Trinidad cuando, por una parte, la idea que de ella se ofrece va más allá de la noción tradicional mantenida por el cristianismo, y cuando, por otra, el vincularla estrechamente a una religión particular supone una limitación de su alcance, habida cuenta de que una religión difícilmente se adapta a un esquema que no sea suyo? A esta objeción respondería de la siguiente forma. En primer lugar, hay una auténtica continuidad, a pesar del desarrollo o profundización que pueda llevarse a cabo, entre la teoría de la Trinidad que a continuación esbozaré y la doctrina cristiana. En segundo lugar, estoy convencido de que el encuentro entre las religiones no puede realizarse en un territorio neutral, en una tierra de nadie, lo que supondría un salto atrás hacia un individualismo y un subjetivismo insatisfactorios. El encuentro solo puede tener lugar en el centro mismo de las tradiciones religiosas, en el supuesto, claro está, de que no se encuentren inmovilizadas por una total esclerosis. En tercer lugar, mi propósito es la apertura de una posibilidad de diálogo y podría partir de cualquier otro punto si se me ofreciese otra plataforma adecuada. En cuarto lugar, es casi imposible hablar de estos temas prescindiendo de toda tradición, pues son las propias tradiciones las que han determinado la terminología. Puesto que es preciso optar por una de ellas, no se me podrá criticar la elección de la terminología cristiana como punto de partida. En cuanto a los resultados, nuestras vidas y nuestro diálogo tienen un futuro abierto ante sí. El Padre. Razones filosófico-teológicas me hacen sentir incómodo con la palabra absoluto, pero motivos de acomodación a un cierto lenguaje tradicional me inclinan al modo corriente de utilizar esta palabra. Lo absoluto es uno, no hay más que un Dios, una sola divinidad. Entre lo absoluto y el uno, Dios y la divinidad, no hay diferencia ni separación. La identidad es total. En una palabra, lo absoluto lo abarca todo. Por definición, si ello fuera posible, no hay nada fuera de ello. Lo absoluto carece de nombre. Todas las tradiciones han reconocido que está realmente más allá de todo nombre, que es innominable, anama, anónimos. Los términos que a él se refieren son simplemente designaciones procedentes del hombre y siempre relativas al hombre. Se le puede llamar Brahman o se le puede llamar Tao, pero el Tao, una vez nombrado, ya no es el Tao, y Brahman, una vez conocido, ya no es Brahman. El Dios que es visto ya no es el Dios o Theos, pues nadie ha visto nunca a Dios. Nadie puede verlo y seguir viviendo. Su trascendencia es constitutiva y sólo Él es verdaderamente trascendente. En la tradición cristiana, el absoluto tiene una denominación concreta, el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es a Él a quien Jesús llamó Padre y Dios, enseñándonos que también nosotros debemos llamarle Padre y Dios. Sin embargo, ni el nombre de Padre ni el de Dios son apropiados para el absoluto. Son simplemente los nombres con que lo designamos. Él es nuestro Padre y nuestro Dios, es decir, es Padre y Dios para nosotros. Pero independientemente de nosotros, en sí mismo y para sí mismo, ¿qué es Él? En última instancia, la pregunta ni siquiera tiene sentido. Preguntar qué es el sí mismo de Dios
implica sin duda un intento de ir, de alguna manera, más allá de su yo, el sí mismo divino. Pero la expresión Dios en sí mismo implica una reflexión que presupone ya ese Dios inefable, por cuyo sí mismo nos estamos preguntando. De ahí se deduce la noción de un sí mismo divino que tiene un origen y que ya no es, por consiguiente, original ni originante. La reflexión de Dios ya no es el Padre, ni la nuestra ni la suya, por así decir. El Padre es el absoluto, el Dios único o Theos. La Trinidad no es un triteísmo. Es muy significativo que las primeras fórmulas trinitarias hablen de Dios Padre, Cristo Hijo y Espíritu Santo. Ni el Hijo ni el Espíritu son Dios, sino precisamente el Hijo de Dios y el Espíritu de Dios, iguales al Dios uno, o Theos en cuanto Dios, Theos. En este punto la inadecuación de la dialéctica resulta manifiesta. Ni la pluralidad ni, consecuentemente, la igualdad es real. No hay tres cosas que puedan ser iguales o que puedan ser distintas. En el absoluto no hay pluralidad, no hay multiplicidad, nada que, multiplicado o añadido, pueda ser tres. El que comienza a enumerar comienza a errar, dice San Agustín. Por la misma razón, nada hay en el absoluto que pueda ser considerado igual o desigual, pues ¿dónde encontrar en el absoluto un punto de referencia que permita la afirmación o la negación de la igualdad? No puede decirse del Hijo que sea igual al Padre como tampoco que sea diferente. Cualquier criterio de medida procede de fuera y fuera del absoluto nada hay. Lo mismo podría decirse en relación al espíritu. El credo niceano, como también los padres griegos e incluso Tertuliano, afirman que el substratum de la divinidad reside en el Padre. Es sólo con Agustín cuando la divinidad, como substratum que confiere unidad a la Trinidad, comienza a ser considerada común a las tres personas. Puede ciertamente admitirse un cierto lenguaje teológico popular que habla de igualdad entre las tres personas, a condición de abstenerse de aceptar una naturaleza divina objetivada, trinitariamente desencarnada, por decirlo así, la famosa y desechada Quaternitas. Pero esta prohibición a deducir consecuencias lógicas suena artificial. Las tres personas son iguales porque todas ellas son Dios, pero ese Dios, al que se suponen iguales, no existe, no es nada al margen o separado de las personas divinas. Uno, en neutro, es la Santa Trinidad y no tiene multiplicidad numérica. Nos gustaría presentar aquí el misterio trinitario de una forma más directa, siguiendo la orientación más dinámica de la tradición patrística griega y de la escolástica latina de San Buenaventura. Todo cuanto el Padre es, lo transmite al Hijo. Todo cuanto el Hijo recibe lo entrega a su vez al Padre. Esa donación al Padre, en última instancia, es el Espíritu. Quizás las profundas intuiciones del hinduismo y del budismo, que proceden de un universo distinto del griego, puedan ayudarnos a penetrar más hondamente el misterio trinitario. Después de todo, ¿no es precisamente la teología el esfuerzo del hombre de fe para expresar su experiencia religiosa en el contexto mental y cultural en que se encuentra? Si el Padre engendra al Hijo, y es esta una generación total, puesto que el Padre se da plenamente al Hijo, ello significa que lo que el Padre es, lo es el Hijo, es decir, el Hijo es el es del Padre. En la fórmula de identidad A es B o P es H, lo que P es H. P en cuanto P, separadamente, en sí mismo, no es. H es lo que P es. A la pregunta ¿qué es P? Debemos responder es H. Conocer al Hijo en cuanto Hijo es comprender también al Padre.
Conocer el ser en cuanto tal implica haberlo trascendido ónticamente, es conocerlo en cuanto ser y no en cuanto ente. Y si el conocer es perfecto, es serlo. Este serlo es el Hijo. Utilizando otros términos podemos decir, el absoluto, el Padre, no es, no tiene existencia, ni siquiera la del ser. Ha dado, por decirlo así, todo en la generación del Hijo. En el Padre, el apofatismo, la kenosis o vaciamiento del ser es real y total. Esto es lo que en otras ocasiones he llamado la cruz en la Trinidad, es decir, la inmolación íntegra de Dios Padre, de la que la cruz de Cristo, su inmolación, es un ícono y su revelación. Cuando el absoluto se da, se disuelve, deja de ser absoluto, desaparece, se da absolutamente. Nada puede decirse del Padre en sí mismo, del sí mismo del Padre, porque no hay un tal sí mismo, no sería Padre. Ciertamente es el Padre del Hijo, y Jesús se dirige a él en términos de Padre, pero Padre no es un nombre apropiado, en el sentido de propio, aunque no tenga otro. Al engendrar al Hijo, el Padre lo da todo, incluso, si podemos atrevernos a hablar así, la posibilidad de ser expresado en un nombre que le nombraría a Él y solo a Él, al margen de toda referencia a la generación del Hijo. No es aquí, en este apofatismo esencial del Padre, en esta kenosis del ser en su propio origen, donde habría que situar la experiencia budista de nirvana y sunyata, vacuidad. Nos encaminamos hacia adelante, hacia la meta absoluta, y al final nada se encuentra porque nada hay, ni siquiera el ser. Dios creó de la nada, ex nihilo, ciertamente añadiría un hindú, de nada, salvo de sí, a Deo, que no es ex Deo. Este su sí lo inmoló en el Hijo, en la generación del Hijo. Brahman nos dice a este respecto las Upanishad, no es autoconciencia, que es el Atman. Lo que el Padre conoce es el Hijo, pero la expresión es ambigua, puesto que el Hijo no es meramente el acusativo, el objeto del conocimiento del Padre. En tal caso no podría ser persona, ni menos aún igual al Padre. En lugar de decir lo que a quien en acusativo el Padre conoce es al Hijo. Casi sería preferible decir, a pesar de la violencia gramatical que ello supone, quien en nominativo. El Padre conoce es el Hijo. El Hijo no es un objeto, lo conocido, sino el conocimiento del Padre, puesto que Él es el ser del Padre. La identidad es total y la alteridad es igualmente infinita. Y uno no es el otro, como solían decir los escolásticos. Solo se llega al Padre a través del Hijo. Ir directamente al Padre ni siquiera tiene sentido. Si se intentara hacerlo, se encontraría que el supuesto camino hacia el Padre es un no camino, un no pensamiento, un no ser. Incluso el Hijo solo conoce al Padre al ser conocido por Él. Tú eres mi Hijo, hoy te he engendrado. Yo soy el que soy. La creación es el eco de este divino grito primordial. Cualquier intento de hablar del Padre en sí mismo implica un contrasentido, pues toda palabra acerca del Padre solo puede referirse a aquel de quien el Padre es Padre, es decir, al Verbo, al Hijo. Es preciso quedarse en silencio. Las más diversas tradiciones religiosas nos enseñan que Dios es silencio. Esta afirmación debe ser aceptada en su insondable profundidad. Dios es silencio total y absoluto, el silencio del ser, y no sólo el ser del silencio. Su palabra, que completamente lo expresa y consume, es el Hijo. El Padre no tiene ser, el Hijo es su ser. La fuente del ser no es ser. Si lo fuera,
¿cómo podría entonces ser su fuente? Fuente y origen de toda divinidad, decían los concilios de Toledo. Así pues, la idea anteriormente sugerida de que el Padre es el único y absoluto yo es inadecuada y relativa. La autoafirmación yo solo puede formularse con referencia a un tú que a su vez solo puede aparecer cuando hay un él. El Padre en sí mismo no es por tanto un yo aislado. Se afirma a sí mismo solamente a través del Hijo en el Espíritu, aunque aquí pudiéramos igualmente decir que se afirma en el Hijo a través del Espíritu. La gramática se resquebraja. Diríamos más bien que no se afirma a sí mismo, sino que simplemente afirma. Propiamente hablando, ninguna formulación acerca de la Trinidad es verdadera si se toma de forma aislada y al margen de las otras relaciones igualmente constitutivas. Tampoco se puede decir correctamente que en Dios uno sea la Trinidad, sino un Dios Trinidad, añadiendo, lo que el Padre es, no lo es para sí, sino para el Hijo. Sin embargo, existe en nosotros una dimensión, la más profunda de todas, que corresponde a este apofatismo total. No solo todo va a Él, sino que también todo procede de Él, el Padre de las luces. Indudablemente no se puede llegar a Él, como tampoco un meteoro puede llegar al Sol sin quedar volatizado, desapareciendo así antes de alcanzarlo. Pero es igualmente imposible no ser arrastrado por la corriente que todo lo lleva hacia Él, hacia el Padre. Se puede estar unido con el Hijo o se puede estar en el Espíritu, pero no se puede ser el Padre, porque el Padre no es. Jamás se le puede alcanzar porque no hay un final al que llegar, y sin embargo, todas las cosas tienden hacia Él como meta última. La imposibilidad de alcanzar al Padre no es por tanto una imposibilidad óntica, sino ontológica. La devoción al Padre desemboca en un apofatismo del ser, es un movimiento hacia ninguna parte, una oración permanentemente abierta hacia el horizonte infinito, que, como un espejismo, aparece siempre en la lejanía porque no está en ninguna parte. La imagen, el ícono, existe, el logos. El ser es sólo una imagen, una revelación de lo que si estuviera completamente desvelado, ni siquiera sería, pues el ser mismo es ya su manifestación, su epifanía, su símbolo. El Hijo es su nombre, dice el Evangelium Veritatis, texto gnóstico escrito en un medio judeocristiano. El Hijo es la visibilidad de lo invisible, repite San Ireneo. Nadie puede venir a mí si no es llamado por el Padre que me envió. Si consideramos esta afirmación a la luz de lo que se acaba de decir, aparece con tal evidencia que incluso podría tomarse por una tautología. ¿Cómo, en efecto, se podría llegar al Hijo sin participar de su filiación? Pero esta filiación es real solo porque el Padre la hace tal. Es, por decirlo así, el reverso de la paternidad. Si voy al Hijo es porque ya participo de su filiación, en otras palabras, porque el Padre ya me ha incluido en la filiación de su Hijo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Es otro gran mensaje de la teología del Padre. Quien ve a Cristo ve al Padre porque el Hijo es el Padre hecho visible, porque no hay nada que ver del Padre salvo el resultado de su paternidad, es decir, el Hijo. Pero ver al Hijo es verle como Hijo del Padre, y por tanto ver al Padre o más bien, a través del Hijo, y no en sí mismo, puesto que en sí no es nada. No hay dos visiones o perspectivas, una para el Hijo y otra para el Padre. Quien me ve en la visión de este me ve al yo que lo engendra y le da el ser. Estrictamente hablando, no se ve al Hijo al margen del Padre, ni al Padre al margen del Hijo. No hay dos visiones, sino una. Una sola vez ha hablado Dios. Dos cosas
he escuchado. El que me ha visto a mí, solo el Espíritu puede tener una visión así y con él, aquellos que viven en el Espíritu participando en esta visión del Padre Hijo. Nadie va al Padre salvo a través del Hijo, y nadie puede reconocer al Hijo salvo en el Espíritu. Hablando con propiedad, la espiritualidad del Padre no es una espiritualidad, es como la roca invisible que sirve de base, la suave inspiración, la inadvertida fuerza que nos sustenta, atrae e impulsa. Dios es verdaderamente trascendente, infinito. Desde el momento en que uno se detiene, toma una postura, objetiviza y manipula la religión, la fe y a Dios, desfigura, por decirlo así, ese fundamento último de todas las cosas que es completamente inaprehensible, pero al que se puede sentir como soporte de uno mismo. Si el odio, falta de amor, es el pecado contra el Hijo y la ceguera, negación de la fe, es el pecado contra el Espíritu, la desesperación, rechazo de la esperanza, manteniéndose obstinadamente encerrado en lo finito y limitado, es el pecado contra el Padre. El primero puede ser perdonado, el segundo no puede ser perdonado porque el pecador no puede pedir indulgencia para él, en tanto se mantenga en el pecado. Pero el tercero es no perdón en sí mismo. Es el pecado contra el perdón, puesto que es la contradicción misma del perdón. Es el pecado de no querer, ni ser capaz siquiera de creer que pueda haber algo así como perdón. Y no hay perdón porque se niega que pueda haber pecado. En otras palabras, el pecado contra el Padre es la ruptura con el infinito, la negación de nuestra divinización, la autocondenación a lo finito, a lo cerrado y limitado, el infierno. La desesperación es el rechazo de lo infinito y la asfixia en lo finito. Pero el hombre, en tanto vive en el tiempo y en el espacio, no es capaz de una desesperanza absoluta.